Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ahora el tema es que mejor me espero un rato para que entre, ¿no? Porque si pongo ahí es donde me distraigo tanto en mi exposición que no veo quiénes entraron. O alguien me puede, está como hospedero alguien, o yo tengo que hacer todo. Doctora, ¿podría poner a alguien como coanfitrión y él lo puede aceptar? ¿Dónde pongo eso? Si tú me, estoy acá, donde hay tres puntitos, Sí, no. doctora. Ahí sale Ping y Renee. Esa no es. Esa es Ping y sale Rename. Esa es otra. O donde dice invite, invitar. Chicos, Debería de ser, decir, ¿qué coanfitrión, dice? doctora. No dice. Por eso digo, ¿dónde? A la derecha, abajo, antes de poner mi, quería yo antes de eso, porque si no, el tema es de que me distraigo y después no sé dónde están Es en participantes, doctora. Ahí en el nombre participantes. A ver, de un ay, alumno. ayúdeme, ya. Acá en participantes acabo de ver abajito, dice 71, he cliqueado y ha salido una relación. Sí, doctora. Ya. ¿Dónde Ahí pongo? en el nombre de un alumno aparecen tres puntitos y me parece que ahí le puede asignar Ya. para, para Entonces, coanfitrión. lo que veo debajo está Pamela. Pongo Pamela. Cliqueo, está Pamela, ¿no es cierto? Puede ser o otra. Ya, cliqueo. Ya, y de ahí que sale, tres puntitos. Y pongo Make co-host. Sí, doctora. Ya, le he puesto a Pamela. Espero que sepa que, a ver, pregúntale, yo le he puesto a Pamela. Yes, ya, ya me pongo a lo mío, ¿ya? Eh, dile a Pamelita a ver si me pueden ayudar, porque definitivamente no voy a poder estar. Ujú. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí están viendo, ¿no? Ok, entonces empezamos, muy buenas tardes, empezamos la clase de tuberculosis. Ya Doctora, ustedes, ¿podría grabar la sesión, por favor? Ah, está grabando, perdón, disculpen. creo que sí, me dijeron que ya todo estaba. Bueno, entonces les hablaba respecto a que hoy van a marcar ustedes como una situación, digamos, de temática, de compromiso. ¿Por qué, doctora?
porque dentro, como ustedes ven, le he puesto una agenda pendiente. Tuberculosis pulmonar en pediatría sigue siendo una agenda pendiente a lo largo de los años, mis alumnos. Y ahora que he estado tratando de buscar si habían algunas mejoras en cuanto a cifras epidemiológicas y todo, resulta que seguimos igual. O sea, sigue siendo una endemia, sigue siendo una patología reemergente. Y quizás sea por esto, ¿no? Si uno ve lo que puede marcar un hito en todos es esto, ¿no? Las condiciones de pobreza. Y ahí está. Estamos nosotros en el segundo lugar en Latinoamérica, en el sexto lugar de multidrogoresistencia a nivel mundial. Se dan cuenta lo terrible que es un flagelo que nos tiene calando, ¿no? Vamos a trabajar bajo estos objetivos, ¿ya? Identificar a la población de riesgo, ver las etapas de presentación que tiene la tuberculosis para la población pediátrica y ver qué está haciendo el programa de atención, digamos, relacionada más a un programa de tuberculosis, pero digamos, de enfermedad sensible, ¿no? Para un esquema terapéutico inicial, como se dice, de primera, ¿no? Uno, es preferible que ustedes conozcan esa y que después, ya en el camino de su profesión, vayan ustedes identificando toda la patología y el manejo que se dé al drogoresistente y al extremado multidrogoresistente. Pero las medidas preventivas sí son importantes porque dentro de una condición que se le da al paciente, o sea, etiquetado al niño, de repente posiblemente expuesto, luego infectado y pasa a ser enfermo, hay un adulto. El niño no se contagia de niño a niño y eso es importante que ustedes vean, ¿no? Así que esa agenda pendiente está por esa cifra que les digo, no ha mejorado. Fíjense si para el tratamiento en esta etapa, porque el Organismo Mundial de la Salud y los compromisos de ese grupo de calificados profesionales que ven el tema de tuberculosis, se ponen como meta del 2018 al 2022 3.5 millones. Solo se ha trabajado a 1.4, que representa 41% solamente que han tenido tratamiento. Y los niños en contacto, menores de 5 años, se ve que han sido, digamos, su grupo 4 millones, ¿no? Y no han sido atendidos porque solamente un 29% ha recibido tratamiento. ¿Se dan cuenta? El tercio de la población mundial está infectada. Eso sí es en términos generales, no solamente de la población pediátrica. Cada adulto con tuberculosis pulmonar, ¿no? Fíjense, infecta entre 8 a 15 personas. Y acá me detengo para ustedes, mis futuros alumnos que van a hacer el ciclo del internado. Esa famosa partícula que ingresa, ¿no? Ya ustedes saben, las gotitas de flujo que va ingresando y que tiene varias formas, digamos, de micras de presentación. Probablemente las más grandes caen al vacío en el momento que el paciente tose, pero las pequeñas, que son menos de 5 micras, mis alumnos en las áreas hospitalarias, puede pasar uno que tosió, ustedes pasó de repente media hora, una hora, pero están ahí, como se dice, en el aire, suspendidas en el aire, mis alumnos, y ustedes pasan. Ahí, ahora último, han hecho varias tesis, digamos, con la problemática de que los alumnos, los estudiantes de medicina en último año y en el ciclo del internado tienen ya la patología, o sea, hacen enfermedad. Entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse.
¿ya? Porque hay esa forma, ¿no? Su característica propia del micobacterio, ¿no? Entonces, y los que de repente, aquel niño que puede estar en un ambiente donde papá con VIH hace tuberculosis y está en una condición, digamos, de hacinamiento, todo, potencialmente tiene riesgo, pues, ¿no? Lo mismo CDC habla que en el Perú notifican 27.000 casos nuevos de enfermedad activa, en los cuales 17.000 casos nuevos de tuberculosis son frotis positivos. Que ahí después vamos a ver que es difícil para la población pediátrica y los menores, ¿no? De 5 y más aún los menores de 2 añitos, hacer esa positividad de un frotis, ¿no? Porque ahora vamos a explicarles bonito por qué esos niños son paucibacilares, ¿no? ¿Y a qué se debe? Entonces seguimos en la parte epidemiológica, es más, sobre todo me demoro por ponerlos a ustedes sensibles a esta situación y a cuidarse, como le digo, ¿no? Entonces no ha mejorado tanto desde el 18, 19 hasta el 23, seguimos en esa situación. Si uno mira a la población a nivel mundial, ¿dónde está? Miren, lo verdecito profundo, ¿no? Que claro, es más la parte de África, la zona oriente, Pakistán, Corea también, la parte popular, China también, del norte, y Perú no se queda atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que trabajar bastante, sobre todo para la población pediátrica, es buscarle ese contacto. Fíjense, esto es solamente para ver cuánto falta por trabajar. Si uno mira en esa problemática del iceberg, muchas cosas están, solamente vemos acá, pero ¿cuántos quedarán infectados acá que todavía faltan por estudiar, ubicarlos, hacer censos? ¿Cuántos de ellos han terminado o no el tratamiento? ¿Ha habido fracaso o no del tratamiento? Si están cercanos y vago asisten y hay monitoreo de asistencia regular para el DOT, ¿no? Al tratamiento observado. ¿Qué factores de riesgo da en esta población frágil de nuestros niños? Que haya pues en el ambiente una población adulta bacilífera. Y eso está más o menos por la continuidad, porque puede ser que el tío entra, sale, le dieron un espacio en su casa, pero sale. Frente a una empleada que viene a domicilio a atender por horas, pero si la permanencia es más de 4 horas, potencialmente si esa señora es tosedora crónica, potencialmente riesgo de nuestro niño, ¿no? Con nuestro niño. La desnutrición grave, enfermedades de comorbilidad. ¿Cuántos casos hemos tenido en el Hospital Almenara de niños con patología renal susceptibles, patología reumatológica también, ¿no? Entonces es necesario hacer, como se dice, un control. En todos los niños menores de 5 años, el 40% de ellos se exponen, se infectan y aumenta la tasa de mortalidad. ¿Cómo, doctora? Por esas formas graves. ¿Cuáles, doctora? La meningitis, ¿no? Meningoencefalitis y la variedad de TB miliar. Son 2 modalidades de presentación que suma el riesgo potencial de mortalidad, ¿sí? A menor edad, mayor riesgo. Es lógico de entender cuando les expliquemos un poco sobre la fisiopatología, la patogenia, esta edad, ¿no? A menor edad, mayor riesgo. Y eso está justamente en la condición de la inmadurez de su respuesta mediada por células, ¿sí? Esos niños están creciendo.
y todo como ustedes, como grupo, o sea, como manejo integral, crecimiento y desarrollo, van a ver que también está en crecimiento y desarrollo todo lo que es respuesta inmune, mediada por anticuerpos, mediada por células. Entonces, y eso va, probablemente podemos decir que hasta a los 5 años podríamos decir que ya está en capacidad de competir y controlar, pero menos no, está en esa fase de madurez, ¿no? Y gente, la inmigración ha traído cantidad de tuberculosis. La pandemia, mis doctores, ha habido una brecha, porque todos nos encerramos y no atendimos, ¿no? Esta lámina es para que ustedes vean que los dos grupos etarios potencialmente son los de riesgo. ¿Cuáles? La primera parte, el primer año, hasta los 2 años, y acá, la parte que corresponde a el escolar mayorcito y el adolescente. Si ustedes miran, en los lactantitos, miren, riesgo de enfermedad pulmonar 30-40, y en el adolescente también. Ustedes acá, tranquilo, va bajando, va bajando, va bajando. Pero acá sí se tiene. Riesgo a enfermedad diseminada. El infante. Ya les comenté, ¿no? De la meningitis, que eso después probablemente sea la clase siguiente. Y la población de adolescentes. Entonces hay un riesgo potencial de esa población. Acá, ¿por qué, doctora? Por las limitantes en la inmadurez desde el punto de vista inmunológico, por de repente los factores que hemos estado mencionando, pobreza, en esa hábitat está, en una pobreza. De repente madre también no dio lactancia materna. Y acá, riesgo más de contacto, ¿no? O sea, aquellos muchachos que salen, dejan la casa, el adolescente se pierde con los amigos. Este es factor de riesgo, más que todo por malos hábitos, ¿no? Entonces, también está en riesgo. Mecanismo de transmisión. Ya ustedes lo conocen y es simplemente ver cómo esas famosas gotitas que se quedan en el camino y permanecen más o menos 6 horas, puede multiplicarse en algún paciente que de repente salió y estaba por ahí ya un poco agripado y de repente también no tomó bien su desayuno, futuros médicos internos, a levantarse temprano para tomar un buen desayuno, porque en adelante no se sabe en qué momento van a almorzar, ¿no? Entonces es necesario mirar eso. ¿Qué le hace así, digamos, fuerte, compacto al Mycobacterium para que a lo largo de los años ni con medicina pueda salir, ¿no? Su capacidad, como se dice, ¿no? Tiene una velocidad de replicación importante y lo otro, las mutaciones resistentes que están dando, ¿no? ¿Y qué le confiere en su capa, en su pared? Lípidos. Y eso lo marca la diferencia con otro tipo de bacterias, ¿no? Y los lípidos, si ustedes miran también acá, vamos viendo, ¿no? Bajamos acá para que ustedes vayan reparando. Se vuelve hermético por este tipo de capas que tiene, desde lo que es la parte de lípidos, proteínas y los micónicos. Es una pared hermética, hermética. Si ustedes miran, acá tendría el lipoaramino manano fuerte, compacto, que las medicinas para segunda alternativa están trabajando acá, ¿no? Lo mismo para este lado. Si ustedes miran acá esa membrana que les digo plasmática llena, rica en lípidos, lo vuelve así, muy hermética, fuerte, compacta. También en el centro
de la misma pared tiene arabinosa galactosa, también que le confiere esa fortaleza y que se vuelve resistente inclusive al macrófago, ¿no? Lo mismo también en la parte, digamos, que la pared compleja que tiene de poseer esos lípidos, ¿no? Está la parte de las moléculas de glucolípidos específicos que están asociados a toda esa parte micólica, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes vean cuán fuerte, compacta es nuestra micobacteria tuberculosa, ¿no? Eh, y entre esa condición, de todas maneras, tiene que desarrollar aspectos, digamos, de defensa innata propia nuestro organismo. Eso lo podría hacer bonito, así como ven ustedes, desde un escolar. Pero los menores no pueden, no tienen todavía esa capacidad completa, ¿no? Por eso es que se les dice, ellos hacen una fase de exposición y si tienen buen mecanismo y va con la lactancia, va con buena nutrición, todo eso puede quedar ahí, simplemente un contacto. Y si no, ya conforme va pasando, entra la competencia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la célula presentadora de antígenos, ¿no? Que puede ser desde una dendrita a un macrófago. Compiten, ingresa la micobacteria, compiten, y ahí podrían de alguna manera tener la primera parte de esta que va migrando, pero que se controla con su macrófago. Y por X circunstancias pierde ese control, pide, se acuerdan, ¿no? Estoy haciendo solamente un recordario, porque ustedes ya lo conocen en medicina interna, introducción a la medicina, donde han hecho. Y en ese recordaris, de repente, ve y pide help el macrófago y le pide, pues, a las células T, ¿no? T2, las células que van a producir CD4, ¿no? Y en esa forma, digamos, de liberación del interferón, de CD4, la forma, digamos, de activar la parte, digamos, de las barreras propias que tienen, siguen ingresando, pero se ayudan con otro tipo de células, desde neutrófilos, células plasmáticas, células epiteloides, y ya se vuelven compactas. Puede quedarse ahí, si es que el niño, ya más grandecito, puede hacer su complejo y de huevo importante, ¿no? Esas células epiteloides, porque ya entran acá a tallar no solamente, o sea, se apoyó con el macrófago y las otras células que van conformando y van cerrando para que el niño se sienta, digamos, protegido y no haga la enfermedad. Pero si los factores asociados que hemos estado viendo son muy importantes, calan en el aparato respiratorio de nuestro pequeñito, en el pulmón y en el alveolo y hacen la enfermedad. La misma forma, para que ustedes vayan viendo cómo es la migración de una respuesta inflamatoria basada en esa. Pero nuestro niño, de repente, el factor de necrosis tumoral y lo que estamos viendo, el interferón gamma, todavía podemos decir que en la respuesta, ¿no? Para poder nosotros ver el tema, ¿se acuerdan? PPD, ¿no? Tiene que haber un momento digamos, de contacto, y eso se dice que es desde 4 a 12 semanas, y otros ponen de 8 a 12 semanas, ¿no? Para que sea positivo el PPD. ¿Quién van a tallar estas, no? Las respuestas propias del sistema inmunológico en esta fisiopatogénesis de la tuberculosis. Y en ese flujo de exposición, ¿no? Voy viendo. ¿En dónde se queda? ¿Cómo está? ¿Bajo qué situaciones estaría nuestro pequeñito, no? Si está infectado,
solamente será a través de un PPD positivo, porque no hay otra forma de ver. Y si va avanzando, va a ser la enfermedad. Pero por este lado, mis alumnos, es donde nosotros tenemos que trabajar, ubicando el contacto. Lo mismo en la patogénesis que estamos viendo, ¿no? Asociando ya toda esa gama de proceso rico desde el punto de vista de respuesta inmunológica mediada por células, hace su complejo de Go, queda instalado ahí y tranquilo. Pero si hay una diseminación, esto puede tener dos caminos. Un camino que de repente queda así como lo que hemos visto, ¿no? Una célula epiteloide con un centro de calcificación, necrosis en esa parte, y hace y controla ahí la enfermedad. Pero si no, puede ser que ese paciente desnutrido, pues ya puede avanzar la enfermedad. Se llama reactivación. Entonces, tenemos que ver esa situación, ¿no? Más común en los niños es que si controlamos, identificamos al contacto, puede quedar simplemente en una exposición o de repente en una infección latente. Acá es simplemente para ver que ese reto se da en este tipo de población, que ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Un tipo de población menores de 5, potencialmente con factores de riesgo, también riesgo en el adolescente, pero más relacionado a conductas de riesgo. ¿Cómo hacer el diagnóstico si ustedes ven que para el criterio de diagnóstico en el adulto, recordarán que lo primero y el gol estándar es tener el cultivo, ¿no? El estudio bacteriológico. Sin embargo, saben que eso es difícil en el niño. ¿Por qué, doctora? Porque las lesiones que tiene el niño los controla, son pegaditas, pero es desde el punto de vista, digamos, linfo, o sea, iliar, solamente linfático iliar, linfático mediastinal. Significa que sus lesiones son cerradas. Entonces, eso se llama paucibacilar. Y si es cerradas, el niño, cuando le induce una tos, tose, pero botará una o dos, no más de 8 bacterias, o sea, dentro de la gotita de fluye. No, una así ridícula gotita, o sea, un microbacteria, ¿no? Entonces, no es posible. Una tos escasa, no tiene así fuerza, ¿no? Salvo, estoy hablando siempre de los menores de 5, que son los que potencialmente van a esta forma de clasificar. Entonces tenemos que cumplir con algunos criterios. Criterio epidemiológico, clínico, radiológico y el PPD. Y si por ahí hay algunas patologías asociadas, sobre todo, acuérdense, mis doctores, hay una relación en el adulto que aumenta la multidrogo o extremadamente drogoresistencia, el VIH. Entonces, en esa situación es otro tipo de comportamiento y el tratamiento también, ¿no? En la población pediátrica, la exposición, les hablaba, la infección y la enfermedad, en la exposición no hay sintomatología, solamente tenemos que ubicar que haya un contacto, pero el niño no tiene ni PPD positivo. La infección, PPD positivo, y el resto negativo. Y la enfermedad que posee con todos los criterios, es en un check epidemiológico clínico, hacen el check, que sí cumple, ¿no? En el caso del escolar, hay una forma de evaluar, porque clínicamente, doctor, clínicamente, ¿cómo se comporta el lactante? Irritable, de repente no sube adecuadamente de peso, ¿no? No es como el grande, ¿no? Y el contacto, tenemos que tener contacto. En cambio, el escolar, la baja de peso y como el adulto hace sudoración nocturna, ¿no? Y eso es importante que ustedes vean, decaimiento, y a veces se relaciona también con un poquito de
fiebre, de manera, a veces dicen intermitente, pero una fiebre prolongada, ¿no? Tos igual, más de 2 semanas, una tos crónica. ¿Ok? ¿Cuáles las, digamos, características de este síndrome de impregnación bacilar para esa población escolar? Pérdida de peso, síndrome febril, prolongado, sudoración, astenia y decaimiento. La clínica, tan igual como él. Entonces, esto es una forma fácil de hacer el diagnóstico en nuestros niños. Si el triángulo, porque no cumple con todos los criterios, pero basta con estos tres, algunos de los criterios necesarios en ausencia de una confirmación bacteriológica, entonces tengo que mantener esa triada, una triada por algunas características radiológicas, un PPD netamente positivo y el contacto que vamos a ver, ¿no? Decirles también que no hay radiografía patognomónica, o sea, que sea así ilustrativa y decir, esto es tuberculosis. Sugiere tuberculosis. Porque los niños, ustedes habrán dado cuenta que como tienen el timo, o sea, siempre se ve ganglios, ¿no? El timo es ensanchado y nos puede dar algún error de interpretación, ¿no? Siempre, como tiene un patrón iliar, en su formación también hay por ahí un reforzamiento. Pero lo que sale de ello, o de manera bilateral, por ejemplo acá, si ustedes miran, hay un nódulo linfático paratraqueal, ¿no? En el lado derecho y también en la base. Hay un foco, ¿no? Entonces, a veces uno dice, complejo de Von, qué bonito sería si radiológicamente todo se vea, ¿no? Pero lo estamos poniendo para temas, digamos, de clase, ¿no? Para una referencia, para que ustedes vean. Pero a veces no se ve tan así ideal la radiografía. Entonces, el complejo, si uno mira la suma de este nódulo linfático más un foco primario de Von, hacemos el complejo. ¿Sí? El complejo. Una pregunta que siempre lo hacen en el ENAM y que ustedes de repente como caso les podrían ustedes mirar y familiarizarse, no solamente así de frente les van a decir, sino les ponen un caso, ¿no? La tuberculosis más frecuente en pediatría desde el punto de vista, digamos, clínico, radiológico, es a través de la presentación de una tuberculosis ganglionar mediastinal. ¿Sí? Y si uno mira, tenemos acá un compromiso, habla, ¿no es cierto?, de TV ganglionar mediastinal, que puede ser un nódulo paratraqueal, un nódulo periliar, como lo que hemos estado mirando, también un nódulo subcarinal, abajo, ¿no? También una que compromete la parte izquierda del bronquio y también a nivel de la tráquea. Entonces, es necesario que ustedes tengan conocimiento de esto. Y en la situación del PPD, tenemos acá lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, el PPD en los niños tiene que haber un contacto y un tiempo para que esto se desarrolle y sea positivo, ¿no? Y el tiempo está entre 8 a 12 semanas después de la infección. Y solamente se hace la lectura de la pápula, ¿no? Es importante que ustedes vean también la condición respecto a los resultados que puede ver, ¿no? Si uno mira un PPD positivo con una induración mayor de 5, yo puedo de alguna manera decir que podría estar en contacto ese niño con un caso sospechoso. Puedo decir que también sea para sumar un poco el criterio de diagnóstico, ¿no? Como sospecha de enfermedad tuberculosa,
dado que si esto está positivo, mayor de 5, hay clínica y hay aspectos radiológicos, podemos nosotros estar bajo esa sospecha de enfermedad. Lo mismo también en ese grupo, si es una induración mayor de 5 milímetros, 5, ¿no? En situaciones de inmunodepresión, ojo, en VIH, ¿no? Es importante ver eso. O cualquiera que de repente hubo un control y hubo una seroconversión. En menos de un mes, 2 meses estaba y ahora está positiva. Y en toda induración mayores de 10, seguro que sí, aunque ustedes de repente no han tenido los contactos, pero me acuerdo cuando hacíamos, o sea, a los mismos residentes a veces les pedíamos, ¿no? Para que se hagan, todos salían positivos y más de 10 todavía, ¿no? Por el hecho, digamos, de que son gente pues, que están en contacto, ¿no? En contacto con el Mycobacterium, ha hecho una prima infección, pero se ha controlado y todo lo demás, ¿no? Lo mismo el caso, digamos, en aquellos niños que de repente tienen 10, ¿no? Pero independientemente del antecedente de una vacuna con BCG, dicen, oh, ¿qué ha pasado? La cantidad de migrantes que es necesario mirar también, ¿no? Si esto tiene más de 10 y son gente que están en esa fase de migración, hay que considerarlo también y hay que estar buscando otros criterios clínicos para considerarlo como sospecha de enfermedad. En el pequeño relacionado al contacto, ¿no? Ya vimos la parte radiológica, vimos el PPD y el contacto. Nuestro pequeñito camina en esa situación como expuesto y que solamente es el contacto. Y el niño bien. El niño es infectado cuando tiene, ¿no? El PPD positivo, o sea, significa que ha habido el contacto. Y ha estado haciendo ya, como se dice, su pequeño cuadro de control desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Y de enfermedad cuando cumple ya los criterios que hemos estado explicando. Para el diagnóstico también tenemos que apoyarnos y ahora es más, ¿no? Creo que ya en muchos países ya tiene cerca de 2 décadas con los exámenes de diagnóstico, ¿no? Desde el punto de vista fenotípico y genotípico. Nosotros todavía los programas tienen, los institutos, sobre todo en aquellos que van para una condición ya de estudio mucho más importante por el riesgo potencial de que como hay antecedentes de los papás, ¿no? O alguno de ellos que es multidrogo resistente, requiere ese niño que se le hagan las pruebas, sobre todo estas pruebas de sensibilidad genotípica, ¿no? Como lo que son los métodos moleculares. Tenemos el GenSper, ¿no? Y también tenemos el Genotype. Y estas pruebas, que ahora felizmente los programas tienen, pero no sé si todos, digamos, en algún momento, digamos, estos programas saldrán, digamos, de los famosos centros, porque los programas, acuérdense que están en los conos, ¿no? O en los asentamientos humanos, porque va el personal o a los mismos centros que están y ahí reclutan a los pacientes, ¿no? Pero probablemente vayan a una central, ¿no? Para que le hagan estos exámenes, porque todos ahora, ese es el criterio que se le tiene que hacer identificando a la micobacteria a través, por ejemplo, del genotype, para ver si no hay o es portador a través de esta prueba de drogoresistencia. Sobre todo en esa población, digamos, que tiene factores de riesgo, ¿no? Lo mismo, identificar, porque es digamos, la importancia, identificar si hay mutaciones, identificar si hay resistencia, es parte del diagnóstico que debe ser, ¿no? Y la fenotípica, que son los cultivos, ¿no? Tanto
por método líquido o sólido, ¿no? Como por ejemplo puede ser una biopsia de pleura o el mismo aspirado, ¿no? Gástrico que se puede hacer para aquellos niños que de repente tienen 2 o 3 añitos que todavía no pueden, pero que es necesario hacerle una aspiración a través de la aspiración gástrica. ¿Se puede de alguna manera conseguir una reducción de la mortalidad? Sí ha habido estudios donde la BCG ha cumplido un rol muy importante en el tema de que las poblaciones ahora han bajado la mortalidad por la prevención a través de que el recién nacido, por ejemplo, en países como nosotros, eh, subdesarrollados, todo recién nacido al momento del alta, ¿no? Se le coloca su BCG. Y así hemos evitado las complicaciones extremas como las que les he mencionado, ¿no? La tuberculosis y la neumonía o miliar, ¿no? La tuberculosis miliar. Y miren, me salió el término neumonía, porque a veces en los adultos o los adolescentes, ¿no? Hacen una modalidad que se llama metatuberculosa. Significa que entra a un establecimiento por una neumonía, pasa el tratamiento por sospecha de una bacteria y a las 2 semanas o 3 sigue siendo los mismos hallazgos radiológicos y el paciente tampoco mejora sutilmente, pero nuevamente empieza después que termina el tratamiento. Entonces hay modalidades también de presentación como a la variedad de neumonía. Quiero pedirles, mis alumnos, que lean, pero no todo, solamente esta parte que les estoy dando, porque es necesario cuando ustedes hagan su rotación de internos, ver los casos de TB confirmada versus la sospecha, ¿no? Del caso. Entonces, el marco normativo, ¿no? Sobre la norma técnica de salud para la atención de las poblaciones con tuberculosis, familia y comunidad, es necesario, ¿no? Del 2023 a la fecha se está desarrollando y dando cumplimiento. Y ustedes como alumnos deben conocer que el Ministerio de Salud dentro de su marco normativo está apoyando, ¿no? Y acá está, o sea, este es el marco normativo y el centro, el establecimiento de salud. Muy bien. Y la norma, de alguna manera, les dice a ustedes, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Que toda infección, ¿no? Latente, ¿no? La infección, no estoy hablando de enfermedad, ¿se acuerdan? 3 momentos, exposición, infección y enfermedad. La infección se debe tratar, ¿no? O sea, utilizando como medida terapéutica la isoniazida. Entonces es necesario que ustedes sepan, y eso lo dice la norma técnica. ¿Bajo qué condiciones? Y entonces me van a leer esto, que es parte de, porque si no leemos y nos quedamos simplemente en la lectura. En el aprendizaje es necesario que ustedes vayan viendo, ¿no? Y el fluxograma del manejo, que también lo recomienda, lo han trabajado expertos en esto para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Si hay todo sintomático respiratorio, sobre todo, ¿no? Cuando ponen 15 días, ¿qué es el sintomático? La tos, ¿no es cierto? Entonces puede de alguna manera realizarse los estudios. De ser así, entonces si es positivo, hay que seguir indagando con la radiografía y estar pendiente si es que hay algún criterio o contacto que pueda de alguna manera ampliar los criterios de diagnóstico. Es importante, ¿no? Entonces, la otra alternativa que se está viendo en la guía de práctica es que se recomienda usar rifapentina e isoniazida en los niños mayorcitos,
entre 2 años y menores de 18 con infección de tuberculosis latente sensible. Tuberculosis latente sensible, ¿no? Dosis recomendada para la TB latente, tenemos la rifampicina, ¿no? Y igual que la isoniazida de 15 miligramos, ¿ok? La rifampicina para los pesos que comprende de 10 a 14 kilos, ¿no? Yo le debo dar esta cantidad y no pasarse de la dosis total. Eso es importante. Siempre se le pone también como un tope, 900 miligramos de rifampicina. Es lo mismo cuando utilicen, en la clase siguiente le van a hablar la importancia de la dexametasona en la tuberculosis meningia, ¿no? No pasarse de una dosis tope. Entonces, los objetivos ya para el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Es importante que ustedes vean como primera línea, y lo conocen también, que los 2 primeros meses se da todo, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol, ¿no? Y esta también es una condición normativa que deben ustedes tenerlo claro, como lo que es el caso 9. Paciente con diagnóstico de tuberculosis que nunca ha recibido tratamiento, es caso 9, ¿no? Antituberculostático, o lo ha recibido por menos de 30 días. ¿Se acuerdan, no? Porque es los primeros días, 2 meses, ¿no? Y de ahí los siguientes 4 meses. Pero solamente recibió su caso. Y los casos antes tratados, que pueden ser desde el punto de vista de recaída, abandono recuperado o fracaso. Por ejemplo, si yo digo recaída, sería aquel paciente que presenta otro episodio de tuberculosis después de haber recibido y dado de alta como curado. Entonces hay que estar evaluando qué condiciones pasa ¿cómo se llama? Ese paciente que ha tenido que pasar nuevamente una recaída. La edad, que es importante evaluar también para la recaída. La mayoría son adolescentes o adultos jóvenes en las famosas recaídas, ¿no? Esto es lo que yo les comentaba respecto al esquema de la primera fase y en la segunda fase, 2 y 4 meses. Lo mismo el flusograma de toma de decisión, acuérdense, es justamente la famosa mirada en una supervisión. Tienen que tratar en lo posible de ver esa situación a través del estudio molecular y ver si ese paciente es sensible o resistente. Ya todos para justamente bajar la cantidad de pacientes que han quedado como casos y de repente estaban con tratamiento de primera línea y ya requerían ya salir de esa modalidad a una de segunda línea porque los exámenes, digamos, marcadores, estudios moleculares le piden que sí debe salir. Solamente, no es para que ustedes se lo aprendan, porque esto solamente no les voy a tomar mi examen de esto, porque ustedes lo ven y ni siquiera nosotros como pediatras, esto va ya al especialista, al neumólogo, ¿ya? El neumólogo, digamos, que asiste los programas o que trabaja y en el área, digamos, del área hospitalizada, entra con una complicación un paciente y el médico neumólogo tiene, digamos, en su función manejar los casos de pacientes con ya tratamiento para drogoresistencia. Entonces acá tenemos 3 modalidades de grupo para tratar a estos pacientes tuberculosos drogoresistentes, ¿sí? Desde una levofloxacina hasta el grupo C, que va complementando todo, ¿no? Y recuerden
Y dicen, doctores, ¿cómo pudo ese paciente salir? Ya ustedes les he marcado, digamos, la condición y probablemente sea aquel, ¿cómo se llama? Paciente que dentro tiene un micobacterio resistente por mutación. Entonces, la mayoría pasa por esa condición y tiene que trabajar todo. Y ustedes saben también que el programa, o sea, da el número de fármacos porque tiene que tratar de ingresar a esas poblaciones de micobacterias que van con crecimiento acelerado o lentos. Entonces, por ejemplo, la piracinamida va para ese tipo de micobacterios que va en crecimiento lento o para aquellos pacientes que tienen cavernas, ¿no? Que ahí hizo y se queda pululando. Entonces tenemos que mirar. Ahí entra también a tallar la rifampicina. Y para este lado, cuando ya hay esa sospecha de resistencia, se tendría que trabajar todo el esquema y que quien está trabajándose para esa sospecha de resistencia es la cilastatina, meropenem, fíjense, amikacina, etionamida. Y ya se están dando cuenta ustedes lo difícil y fíjense los efectos adversos que traen estas medicinas. Entonces, es realmente un gran problema. Solo como sospecha de multidrogoresistencia es aquel que de repente no terminó y hizo un fracaso al esquema de TBC sensible, la que ustedes les he dado, el 2x4, ¿no? Y, y ahí está. Si no, como les digo, vivir en un hacinamiento o también en unas condiciones, ¿no? eh, por ejemplo, con el VIH. El VIH es el que más te lleva a esa multidrogoresistencia. Muy bien. Entonces, solo para mencionarles, porque ya estamos terminando, me dijeron que tenía que ser siempre 10 minutos antes para que pasen a la siguiente clase. La prevención es importante para estos casos, ¿no? El cuidado, la asistencia del trabajador, por ejemplo, que siempre tiene que, al personal de enfermería siempre se les dice, ahora cumplen un rol protagónico las enfermeras en el control CRED, crecimiento y desarrollo. Y ellas tienen que también estar pendientes de los padres y decirles, alguno tose, alguno no tose, qué tiempo está tosiendo y todo para identificar al contacto. Entonces, la prevención es importante. Y ustedes como líderes en los establecimientos de atención primaria de la salud, ahí es donde tienen que ver y evitar esa cadena. O sea, ¿cuál? Interrumpir la cadena de transmisión, mis alumnos. Y en otro tipo de, como se dice, la otra prevención secundaria, seguir en el seguimiento e identificación, hacer, ¿no? Y nuevamente insistir para ver si hay cumplimiento o no del tratamiento, ¿no? Eso es importante. Si se identifica o no a aquel paciente que no está asistiendo regularmente a la toma de la medicación. Eso es necesario. Y acá terminamos con un casito, ¿ya? A ver, acude al centro de salud de atención primaria una niña de 9 años con tos. 3 semanas, ya ustedes están viendo, ya 3 son un criterio. Fiebre vespertina, tiene todo el cotejo, digamos, el cuadro clínico. El antecedente, bien, padre con VIH y multidrogoresistencia. Peso de la niña, hipoactiva paradisíquica, fíjense ustedes, el peso, si uno mira, dice 9 años. ¿Cuánto debería pesar mis alumnos? Una reglita maravillosa, ¿se acuerdan que les habrán dicho en la práctica, no? Una regla maravillosa, ya doctora, sí, si no tengo las tablas, no tengo la desviación estándar, no tengo el índice de masa corporal, entonces la regla de, ¿no? 3 por 3.
¿no? Entonces 9 por 3, 27, y 3, 30, y tiene 27, ¿no? Entonces estoy mirando, está bajetona de peso, tiene clínica respiratoria, entonces la norma técnica me dice que este caso tenemos que mirarlo con profundidad. Entonces yo necesito, a ver, diferir estudio diagnóstico, iniciar tratamiento de esquema 1, no, ¿no es cierto? Porque ya está con un antecedente del padre, portador de VIH y está. Entonces, no, esta no es, ¿no? Solicitar PPD e IGRA, ¿no? ¿Se acuerdan? El PPD es importante y no le quise dar un poco caso, esto es muy caro y la realidad de nosotros no, pero sí saben que este es una prueba muy parecida al PPD, costosa, pero que marca, digamos, al interferón gamma, ¿no? Interferón gamma. Y el PPD que ustedes están mirando para lo que es la parte del factor de necrosis tumoral, la actividad, esas 8, ¿se acuerdan de las 8 o 12 semanas para ver qué se da? Es una respuesta. Uno siempre, viendo el mecanismo fisiopatológico, ustedes van viendo los exámenes que se dan. Pero ojo, ni el PPD ni el IGRA me va a decir que está en actividad el cuadro. Simplemente me dice, hay riesgo, ¿no? Vaciloscopía, iniciar tratamiento, ¿cuál de ellos? Si no me dice cuál, entonces ni hablar, o sea, todavía no, vaciloscopía, esta chiquita no. Estudio de vaciloscopía, cultivo BK e IGRA, tan caro y no, yo necesito hacer otro tipo de exámenes. Lo he hecho fácil para ustedes, para que estén atentos, ¿no? Pero así va a venir. Solamente es cuestión de indagar un poco la importancia de las pruebas moleculares, ¿sí? Entonces miramos acá y decimos que la más adecuada es que hay que solicitar, ¿no? El GeneSPER, que es importante, hacer la placa para mirar y hacer el tratamiento. Cultivo y que reciba el tratamiento con sus exámenes solicitados. Sobre todo, si me dice que es sensible o resistente hay que darle tratamiento. Entonces, con este resultado es la que vamos a marcar el tratamiento. Muy bien, me leen ¿cómo se llama? Las conclusiones y de ahí simplemente recordando lo que nuestro gran médico, ¿no? Koch, ¿no? ¿Se acuerdan? Robert Koch, o Koch, para que ustedes lo recuerden, acá lo pongo, ¿no? Siempre es importante ubicar al centinela, como se dice, al adulto, alguien que esté en contacto. Eso es importante, ¿ya? Y sobre todo sabiendo de que hay limitantes en el niño. No se puede con la vaciloscopía porque ellos tienen otro tipo de compromiso fisiopatológico, inmunológico, y entonces esa respuesta va a ser muy difícil. Muy bien, chicos, ahí quedamos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias a ustedes.